Con esto entramos Ahí ya ese en la masito siguiente clase a ver enfermedad cardiovascular. Obviamente me parece que vamos a arrancar con enfermedad coronaria. Así que vamos a hacer un pequeño repaso del electrocardiograma a lo que imagino que todos ya han visto y opinan de fisiología, lo que esto se ve en fisiología. Y vamos a recordar cómo era el electro antes, ¿no? Una máquina que ocupaba toda una habitación. Hoy en día tenemos carcasas, por decirlo así, puntas de celulares que están validadas para poder utilizar como método de electrocardiografía, ¿no? Si bien están centradas al ritmo y no al electro como tal, pero tienen una validación médica que nos permite poder utilizar como una herramienta para llegar al diagnóstico. Generalmente tropezamos con dos grandes anhelos que tienen los estudiantes de medicina cuando pasan la materia o la asignatura de cardiología, y una es aprender el electrocardiograma y otra es escuchar un soplo, ¿no? Escuchar un soplo es un tema de suerte, simplemente que en los 4 o 5 meses que hayan estado les haya tocado a algún paciente que tenga un soplo, ¿no? Si no tuvieron esa suerte, pues no lo van a poder escuchar en ese momento. Y el electrocardiograma es eso. El electrocardiograma es un método complementario que se nos complejiza o que nosotros lo vemos como algo mucho más complicado desde el momento en que lo ponemos arriba, como si fuera algo que está algo por encima de nosotros y que por ende nos va a costar comprender, nos va a costar entender. Y un electro es simple y llanamente una foto. Es una foto de un momento dado y nada. Yo cuando interpreto un electro, yo interpreto lo que sucede en ese momento y en esa foto. Yo no sé, ni puedo saber qué pasó atrás, ni puedo aventurarme a ver qué pasó más o qué pasar más adelante. Y ahí está el problema. Porque el problema es que los colegas esperan que con el resultado de un electro uno le garantice que nada va a pasar. Y el paciente espera que con el resultado de un electro sepa hasta de qué falleció su abuelo, y no funciona de esa forma. El electro también requiere suerte. Requiere suerte de que cuando yo tome la foto, cuando yo haya disparado el dispositivo para obtener la foto, realmente eso que estoy sospechando esté pasando. Si no, no se registra. Y aún así, van a ver cuando veamos crecimientos de cavidades, que el paciente puede tener una hipertrofia enorme del ventrículo y podemos no ver nada alterado en el electro, pero absolutamente nada alterado, ¿no? Eso es lo frustrante del electrocardiograma. Quizás las dos áreas donde más ayuda nos da en el apoyo o en el complemento, por eso es un método que complementa lo que estamos pensando, es uno, en las arritmias. Porque las arritmias no necesitan las 12 derivaciones, necesitan un trazado, necesitan un registro de algo. Por eso es que hoy, primera vez en la historia de la medicina, que en las guías clínicas los dispositivos que utilizamos como vestimenta, como es un dispositivo, un reloj inteligente, hoy es médicamente validado y reconocido como método diagnóstico de arritmias cardíacas. Jamás se nos hubiera ocurrido, pero hoy es totalmente validado. Lo mismo en los celulares, hoy tenemos para iPhone fundas que uno las coloca en el pecho y nos registra el electrocardiograma. En realidad no nos registra un electro de 12 derivaciones, nos registra un trazado, un pedazo de todas estas 12 derivaciones. Pero es suficiente para el ritmo, porque lo que pasa en una derivación está pasando en las 12, cuando de ritmo hablamos. Y el otro escenario de mucha utilidad en el electrocardiograma es la enfermedad coronaria. Porque la enfermedad coronaria tiene tantas posibles alteraciones que se pueden dar, es decir, podemos tener evidencia de alteraciones que están relacionadas con isquemia, que están relacionadas con necrosis, que están relacionadas con injuria, y esto también va a depender de qué pared, de qué área, qué combinaciones de pared. Entonces son los dos grandes escenarios en los cuales nos ayudan. En los demás es un poquito más azaroso su utilidad. Pero básicamente el electro es el registro de esto, es el registro de la actividad eléctrica
del sistema eléctrico del corazón y su impacto en el músculo cardíaco. Nada más. Nos muestra que nace desde un punto que en condiciones normales es el marcapaso natural del corazón, como es el nodo sinusal, y cómo a través de este sistema o tejido especializado, que es el sistema de conducción, va a repartir la corriente eléctrica o el impulso eléctrico entre las aurículas, y a través de una única puerta va a ingresar a los ventrículos, que es el nodo auriculoventricular. Y que además de ser la puerta de pase o de ingreso, cumple una segunda función. ¿Cuál es? El de bajada. Porque si no pareceríamos unos colibrí a 600 latidos por minuto, porque más o menos a esa velocidad estaría el impulso eléctrico en el nodo sinusal. Entonces, el nodo auriculoventricular y el haz de His son los que nos van a permitir que pase en condiciones normales, pero también van a disminuir la velocidad del paso. Y por otro lado va a penetrar en el ventrículo para que luego pueda repartirse la actividad, ¿no? Y básicamente el electro es esto, ¿no? O sea, en el electro lo único que vemos son una serie de ondas, complejos, segmentos, intervalos, puntos, que es la representación de la actividad eléctrica de las aurículas y de la actividad eléctrica de los ventrículos. Nada. ¿Cómo obtenemos esto? Ustedes mejor que yo lo conocen. Tenemos una máquina que es el electrocardiógrafo. Este electrocardiógrafo requiere unos electrodos y de manera convencional y tradicional utilizamos 12 derivaciones, ¿no? La combinación de los electrodos nos va a permitir identificar 12 derivaciones. De estas derivaciones vamos a tener algunas que van a ser bipolares, algunas que van a ser unipolares. Algunas van a ser del plano horizontal, otras van a ser del plano vertical, algunas se denominan de los miembros y otros de la pared torácica. ¿Qué hace que una derivación sea bipolar? No es que sea positivo o negativo, sino que nosotros conocemos dónde se inició el impulso y dónde termina. ¿Y qué hace que una derivación sea unipolar? Que no conocemos dónde se inicia, pero inferimos de dónde viene. Lo único que vemos es dónde llega. Bipolares vamos a tener derivación de 1, de 2 y de 3, donde conocemos dónde parte y dónde llega. Hacia dónde llega es positivo y se registra como negativo de dónde sale. En cambio, las unipolares tenemos ABR, el brazo derecho, ABL y ABF, que es la pierna. Por ejemplo, ABF, que nosotros lo registramos abajo y lo dibujamos con una línea vertical, es un error. Porque sí tenemos la certeza que está abajo, porque la pierna izquierda está de la mitad del cuerpo para abajo. Pero en realidad no sabemos si viene en una línea vertical, porque el impulso puede estar llegando del lado derecho y ya no va a ser una línea vertical. Y esa es una de las discusiones a la hora de poder trazar el eje eléctrico, porque como van a ver, cruzamos dos derivaciones y hoy se discute si deberíamos utilizar ABF porque no es lo correcto, porque yo no sé de dónde viene. Sé dónde llega, infiero de dónde viene, pero no sé de dónde viene. Y tradicionalmente se registran, entonces, D1, D2, D3, AR, ABL, ABF, y tenemos en las precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Sí? No son las únicas derivaciones, nosotros podemos seguir tanto hacia el lado derecho como podemos seguir cableándolo al paciente y darle la vuelta, literalmente cubrir 360 grados. Y eso nos va a permitir tener este registro de la dirección que van a tener los impulsos eléctricos. Por eso es que antes, unos años atrás, aprender electro era aún más difícil porque te pedían hacer primero vectorcardiografía, entender los vectores y la dirección de los vectores para poder, sumando los vectores, conocer por qué la derivación es positiva o negativa, y eso se complejiza más. Luego se pasó a esto de entender por qué se registra una onda R, una onda S, pero hoy se trata de simplificar y se dice, está bien, podés no conocer el por qué, pero si identificas el patrón es igual de válido. Sí. O sea, antes no, antes era criticado, pero hoy no, si tú identificas el patrón es igual de válido.
metodología no se limita a estas 12 derivaciones, sino que nosotros podemos seguir. Las derivaciones precordiales, cuando cambiamos hacia el lado derecho, ocupan los mismos lugares del lado izquierdo, solo que al lado derecho. Y en vez de llamarse B2, se llamará B2R. En vez de llamarse B3, B3R, B4R y así sucesivamente. En cambio, si nosotros seguimos hacia la espalda de estas derivaciones, donde terminaba B6 será B7, B8, B9. Cuando ustedes vieron diferentes materias de asignaturas o especialidades, siempre les hablan de una unidad funcional, ¿cierto? Una unidad funcional, la nefrona, el hepatocito, ¿sí? El electro, pese a que es algo que no es un organismo viviente, también tiene una unidad funcional. ¿Cómo se llama esa unidad funcional? Es el cuadrito chiquito. ¿Cómo se llama? No sé, yo siempre lo conocí como cuadrito chiquito. Se llama unidad de Ashman. La unidad de Ashman representa a 1 por 1, 1 milímetro por 1 milímetro. Garaya hueón. Y ese cuadradito pequeño, como dice el doctor, es el todo del electrón. Sin ese cuadradito pequeño, sin ese milímetro, no tendríamos ni tiempo ni voltaje. Y hablando de tiempo y voltaje, tiempo se registra de manera horizontal, voltaje se registra de manera vertical. ¿Sí? ¿A cuánto equivale 1 milímetro en cuanto a tiempo? En realidad, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de la velocidad a la cual se registra el papel. Para una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo, entonces sí vamos a poder decir que un cuadradito pequeño equivale a 40 milisegundos o 0.04 segundos. Y un cuadradito pequeño hacia arriba, ¿a cuánto equivale el voltaje? 9. Depende de la calibración que yo le dé. Yo puedo hacer que valga 0.1 o más de 0.1 o menos de 0.1 dependiendo qué utilidad quiero. Pero para un electro convencional equivale a 0,1 milivolts. Pero además tenemos que estos cuadraditos pequeños se agrupan en unidades un poquito más grandes de 5 por 5, ¿no? Que hacen lo que científicamente denominamos un cuadrado grande. Un cuadrado grande es la combinación o aglomera a 5 por 5 cuadraditos, ¿no? 5 por 5 es un cuadrado. Y además, el electro, el papel, o quien imprime el papel para registrar el electro, nos cree tan tontos que nos tiene que señalar en líneas más gruesas donde es 5 milímetros para que no nos equivoquemos a la hora de ver un cuadradito grande y un cuadrado pequeño. Pero esa es la agrupación tradicional y ese es el papel en el que se registra. Hoy en día se opta mucho por el registro digital. Hoy los electros están conectados a las computadoras por cable o inalámbricamente y todo se registra. Y se van a dar cuenta que no hay milimetrado en la computadora. Porque es absurdo, no tiene sentido. Uno hace las mediciones colocando de dónde a dónde y la computadora me hace el cálculo mejor que el ojo. Y nos va a decir exactamente la distancia, la calibración que yo hice, así haga un zoom donde una onda la vea de este tamaño. Pero cuando se imprime, no se imprime milimetrado, pero sí se imprime con las líneas gruesas. De manera que quien lee, por ahí no cree nuestro informe, va a poder corroborar al menos de manera macro lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, hoy en día casi todo viene ya todo viene digitalizado, igual lo mejor que puede pasar. Y en este papel se registran ondas, se registran combinaciones de ondas, líneas rectas, se registra todo, que es lo que vamos a ver ahora. Comencemos por esta primera, que se llama onda P. ¿A qué representa o qué es la onda P? Entonces, no es ritmo sinusoidal. La onda P, por definición, es despolarización de la salud. ¿Y por qué se llama onda P? Eso
Eso sí nunca me puse a pensar. ¿Por qué se llama? ¿Por qué a alguien se le ocurrió Porque tiene formita de P. que comenzáramos con la letra P y no ponerle onda A, por ejemplo? Porque Que sería el sentido común. ¿Por qué? Células válidas. No. Te digo no y sí, porque en realidad todos son teorías, ¿no? Estas denominaciones no son de ahora, que tenemos mayores estudios y podemos conocer muchas cosas, digamos, pero la teoría más aceptada es que simplemente le pusieron onda P porque es el primer registro eléctrico antes de la sístole. Es una actividad presistólica, ¿no? Y puede ser y nos registra, como dijeron todos ustedes, la despolarización de la auricular. Es lo mismo decir la despolarización auricular que la actividad auricular. No. ¿Qué lo diferencia uno del otro? Actividad auricular puede ser cuando se está contrayendo la aurícula o relajándose la aurícula. La diferencia es que si hablamos nosotros de la actividad auricular, estaríamos involucrando tanto a la fase de despolarización como la de repolarización. Luego tenemos este conglomerado de ondas que se denomina complejo QRS. El complejo QRS tiene dentro diferentes ondas, pero que el registro de estas tres, o menos de tres, más de tres, dependiendo de las situaciones, nos va a hablar de qué. ¿Qué representa el complejo QRS? La despolarización de los ventrículos. ¿Sí? Por definición, y esto acuérdense siempre, cuando alguien le pregunta ¿qué es la onda Q? Por definición, la onda Q es la primer onda negativa que se registra en el electrocardiograma, en el complejo QRS, antes de una onda positiva. Esa es la definición. ¿Qué es la onda R? Que es la primera onda positiva del complejo QRS. ¿Qué es la onda S? Es toda onda negativa después o posterior a una onda positiva. Por lo tanto, ¿existirá la posibilidad que en un complejo QRS haya más de una onda R? No. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? No. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llamaría la siguiente onda R? Onda R prima. ¿Existe en un complejo QRS la posibilidad de que se registre una segunda onda Q? ¿Sí? ¿Sí? No. Solo se le llama Q a la primera onda negativa antes de la... Jamás va a existir una onda Q prima. Por definición, porque la siguiente onda negativa ya es S. En cambio, sí puede haber onda S prima, pero jamás una onda Q prima. ¿Por qué? Por definición, la siguiente onda negativa va a estar automáticamente después de una onda positiva. Y eso, por definición, es una onda. ¿Y qué pasa si no hay onda positiva? Incumplimos todas las definiciones. A lo cual yo me preguntaría primero, ¿existe la posibilidad de que no veamos onda positiva en el complejo QRS? Sí. Sin lugar a dudas que sí. ¿Y cómo se denominaría ese conjunto de estas tres ondas? QRS negativo. No, porque si fuera QRS negativo, había una contradicción, porque la R es positiva. Inverso. ¿Cómo hacemos? No sé. Sacamos simplemente la R. A esa onda se denomina onda QS. ¿Por qué? Porque no sabemos si es Q ni si es S. Es una onda negativa nada. Entonces esa onda se denomina onda QS. Luego tenemos la onda T. ¿Qué es la onda T? Representa la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Y la repolarización auricular se registra tristemente para ella en este momento.
pero como la actividad de los ventrículos supera las aurículas, no lo vemos. Si nosotros ingresáramos al paciente a un estudio electrofisiológico y le pusiéramos 33 cables, veríamos cada una por separada y sí veríamos la repolarización auricular. Luego tenemos en algunas situaciones y algunas patologías una pequeña onda que aparece después de la onda T, que se denomina onda U. Hasta ahora no se sabe del todo por qué se registra esta onda U, ¿sí? Hay tres teorías o hay tres hipótesis que nos dicen a qué se debería este registro de la onda U. Y es más, en 9 de 10 veces que vean onda U va a ser un artefacto y no va a ser una onda U, ¿no? Entonces no es tan frecuente verla, pero tengan presente que sí existe la onda U. Luego tenemos un punto que se denomina punto J. El punto J es el cruce o la intersección entre el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. ¿Por qué a este punto no le ponemos nombre si sería el final del intervalo PR y el inicio del QRS? ¿Y por qué este punto sí lleva nombre? Respuesta, porque es relevante, porque es importante su presencia. ¿Y por qué es importante el punto J? Identificar el punto J. Para saber qué tipo de cresta afectar el infarto, porque si hay supranivelo o está bajo nivel. No es para saber la cara, porque es el punto J el que me va a decir si hay supra o no hay supra. Realmente no si hay supra, si hay desnivel del 70-70. Yo puedo dudar y de repente veo que hace como una tienda de campaña hacia arriba o hace un abombamiento hacia abajo y no sé si es un desnivel o no. Quien me saca de la duda es el punto J. Solo cuando el punto J se mueve hay desnivelamiento del segmento ST. Si se mueve hacia arriba, supra; si se mueve hacia abajo, infra. Esto se denomina intervalo PR. Involucra o abarca desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Sí? Este intervalo PR nos va a hablar parcialmente, ¿sí?, del retraso fisiológico. Digo parcialmente porque está involucrando a las ondas P, que es la actividad o la despolarización auricular. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no tuviéramos onda Q? ¿Dónde moriría el intervalo? En R. En la onda E. ¿Y cómo se denominaría? Intervalo P. Al revés, PQ. Alguna vez se van a encontrar que el intervalo lo denominan PQ o PR, que simplemente hace referencia a si hay onda Q o no. Es lo mismo. Y el tiempo no se modifica, el parámetro va a ser el mismo. Luego tenemos una distancia que medimos entre onda P y onda P. Esta distancia se va a denominar intervalo PP, ¿no? Y nos habla también de regularidad. Tenemos la distancia que existe entre complejo QRS y complejo QRS. Esto se denomina intervalo RE. Y esto sí nos habla de regularidad. Tenemos unas líneas isoeléctricas que cuando está ubicada al final de la onda P y al inicio del complejo QRS se denomina segmento PR. Este segmento PR es el que realmente nos va a hablar del retraso fisiológico, nos va a hablar del nodo auriculoventricular y de las refis. Pero es más complicado medirlo. Si yo agarrara un papel, me costaría más medir el segmento PR y es más fácil medir el intervalo PR. Por eso es que lo utilizamos como si fuera el retraso fisiológico, pero en realidad lo correcto es que sea el segmento PR el que me hable del retraso fisiológico. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre segmento e intervalo? Pero la diferencia es que el intervalo involucra una onda y el segmento no.
El intervalo P involucra la onda P, el segmento no involucra una onda. El segmento Sí, va entre de ondas. final a inicio. Segmento entre Luego tenemos otra línea isoeléctrica que va al final del complejo QRS y al inicio de la onda T. Esta línea isoeléctrica se denomina segmento ST. Sorpréndanse por qué se denomina ST. Va entre la. ¿Por qué? Sí, La distancia entre. Porque viene del latín. ¿Por qué se denomina ST? no está entre la onda S y la T. ¿Por qué? No, porque está entre la S y la T. Obvio que por eso. Porque está entre el final de la onda S y el inicio de Está entre la onda T. S y la T. Yo digo como un normal de medicina. Segmento ST. ¿Cuál es la relevancia del segmento ST? ¿De qué nos habla el segmento ST? ¿De qué? Representa el intervalo entre la depolarización ventricular y la repolarización ventricular. ¿Pero cuál es la relevancia del segmento ST? Si se eleva, hay No. sí. Sí. Se refiere al periodo refractario en el que debería fisiológicamente de repolarizarse. La puede alargarse. En el segmento ST yo voy a ver injuria, no infarto. En realidad, ¿en qué onda yo veo infarto? ¿En qué parte del electro yo veo infarto? Onda L. ¿La R? ¿Dónde? En onda T. Puede variar dependiendo de dónde esté el infarto. No. ¿Dónde veo el infarto? En el electro. Dependiendo de dónde esté. Arriba. Te cagó. No, R. En ningún lado. En ningún lado. Ese es un mal uso del término infarto. Ya, pues, weón. Y el 2018 ya la cuarta definición universal de infarto nos dice a qué deberíamos llamar infarto. Y eso se confunde con las ondas de necrosis, la onda de lesión y la onda de injuria, que no es lo mismo que infarto. Infarto tiene su definición propia y tiene sus criterios, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Pero el doctor hablaba de algo interesante, que no lo vamos a tocar más adelante, así que aprovechemos ahora. Hablaba de algo que se denomina periodo refractario. ¿No ves? ¿No ves? Monchi. No me interesa. Periodo refractario. ¿No ves? ¿Qué es el periodo refractario? ¿O qué? ¿Cuántos periodos refractarios hay? Ciclo católico. ¿Cuántos periodos Según yo refractarios solo hay? hay uno. Dos. ¿Cuáles son? El absoluto y el relativo. ¿Qué es el periodo refractario absoluto y relativo? Es la meseta. No hay otra refractario puede haber. Sí, El doctor nos dice que en el periodo refractario absoluto, independientemente de la intensidad del estímulo, no hay depolarización, no hay actividad. En el relativo nos dice que él, no sé si es la verdad, pero él nos dice que para que haya nueva actividad o nueva despolarización va a depender de la intensidad del estímulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, fisiológicamente es así. La realidad de nuevos estudios aparentemente nos dice que no existe el absolutismo, no existe ese periodo absoluto. Pero en los libros fisiológicamente esa es la definición. Es lo mismo que el flujo laminar. Nosotros aprendemos que la sangre va en flujo laminar. Y aparentemente los nuevos estudios nos dicen que no existe flujo laminar. Pero por ahora estamos en eso. Full viento. Pero ahora vamos a ¿dónde veo el periodo refractario yo en el complejo QRS? Ese sí lo veo en el complejo QRS, en el electrocardiograma. ¿Dónde lo veo? En el segmento ST. Pero si ya les dije que es la injuria, ¿por qué repetimos? Tiene que
estar en otro lugar. F. ¿Dónde lo A ves? ver, si es debe ser en la onda Q. ¿En dónde? En la onda Q. Antes de Luego de la onda T. Es que si es refractario se después. Luego de la onda T. Ahí tienen que volver a fisiología. En la R, onda R, perdón. No adivinen, piensen. Pero que estoy Ahí pensando, tienen que se volver. despolar- A ver, escuchen. Ahí tienen. Digo esto porque es lo que veo, los pongo a ustedes de ejemplo, a los chicos de fisiología y a ustedes y a los de fisio los tengo que poner de ustedes al final. Hay que volver a lo fisiológico. ¿Ya? Si nosotros tenemos el potencial de acción, ¿sí? Para que se genere un nuevo potencial de acción, ¿qué tiene que pasar con la membrana? Con la Tienes célula? que volver a negativa. Tiene que volver a polarizarse. No se puede despolarizar si es que No se ha repolarizado. no se ha repolarizado. ¿En qué momento del electro yo aplico ese criterio? Es la S. ¿No? La onda T, pues, en la onda T, digamos, ¿no? El periodo refractario está en la onda T. Hablamos de repolarización de los ventrículos. Para que se despolarice el ventrículo tiene que repolarizarse. No puede. Ahora, ¿en qué parte de la onda T yo veo ambos periodos? ¿Qué? En la Le prometo que sí estamos en cuarto año. parte descendente de la T. La rama ascendente de la T me habla del periodo refractario absoluto. No importa cuánto estimule, no se va a despolarizar. En teoría. En cambio, desde el vértice hasta la primera parte del final de la onda T es el periodo refractario relativo. En la práctica, ¿no? Porque esto teóricamente son conceptos de fisiología, ¿no? En la práctica, ¿yo puedo ver la actividad de ese periodo refractario? En un paciente yo lo puedo ver. Porque muchas de las definiciones fisiológicas no las vemos en pacientes. ¿Ustedes han visto en el paciente el potencial de Nernst? No. ¿Aplican la ecuación de Goldman en el paciente? Ni se acuerdan de qué trata. Porque no lo utilizamos. Nos sirve para entender un pedazo de la fisiología. Pero el periodo refractario, ¿lo vemos o no lo vemos en la práctica? Sí. Seguro que sí. ¿Dónde? En las extrasístoles. Las extrasístoles, por definición, van a aparecer cerca de la onda P, de la onda T. ¿Por qué? Porque ese estímulo extrasístole, extralatido, es o se da en el periodo refractario relativo. Por lo tanto, la extrasístole va a estar cerca de la T. Y mientras más se acerca a la T, más peligrosa va a ser la extrasístole. Y se da un fenómeno que se denomina fenómeno R de la extrasístole sobre T. Pero bueno, eso no va a venir. Pero tienen que conocer Ellos eso. están al mismo tiempo. O sea, tienen que conocer esa parte de la fisiología porque si no, estamos en el otro. Lo mismo. Entonces, recién vamos a entrar al electronormal. Ya, pues weón, vos no Cuando sabes hablamos nada, nosotros del electrocardiograma normal, partimos de qué? Primero, de que tiene que cumplir el criterio de que el ritmo sea normal. ¿Sí? Y vamos a ver que criterios para ver si el ritmo es normal son varios y no es uno normal. Para hablar de que el ritmo es, perdón, para hablar de que el electronormal tiene un ritmo normal, nosotros tendríamos que saber cuántos ritmos existen. Existen dos ritmos. El ritmo normal y el la otro. arritmia, no hay más. No puede haber otro ritmo. Ahora, tipos de arritmia hay un montón, pero el ritmo o es normal o no hay ritmo. Por eso se llama arritmia, o no hay ritmo. El ritmo es normal. Y el ritmo normal, ¿de dónde proviene el impulso? Por ende se denomina ritmo. Pero también tiene que cumplir un criterio de que los latidos tienen que estar en un rango entre X y X. Ahí podemos discutir. Nosotros estamos acostumbrados a 60 a 100 latidos. Pero, y yo sé que ustedes son de leer mucho de los libros, van a encontrar que hay libros que les dicen que 50 latidos es normal. Y van a encontrar libros que les dicen que 90 latidos ya es taquicardia.
y otros son un poquito más permisivos y les dicen hasta 110 latidos podemos decir que es normal y que no es arritmia. Entonces, entre 50 y 110 hay la discusión. Pero nosotros estamos acostumbrados 60-100, así que nos quedamos con ese convencionalismo de 60-100. Tiene que cumplir el criterio de que el complejo QRS en B1 tendría que ser angosto, negativo, pero si hay una onda R que es positiva, esta tiene que ser pequeñita. Por eso es que cuando yo escribo, digo que la R es minúscula y la S es mayúscula. Porque así no lo estén viendo ustedes el electro, ya se están imaginando que la onda R es pequeñita y la onda S es profunda. El segmento ST tiene que ser una línea recta, isoeléctrica. Está permitido un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, como normal, está permitido. Pero por definición es una línea isoeléctrica. Y la onda T debe seguir siempre la polaridad del complejo QRS. Es decir, si el complejo QRS en promedio es predominantemente positivo, la onda T debe ser y viceversa. Cuando cumple estos criterios, yo digo que el electrocardiograma es normal. Y lo ven ahí, un electrocardiograma totalmente normal. Como todo método complementario, yo tengo que tener un paso a paso. Es decir, yo digo en qué secuencia o qué orden voy a proceder a leer el electrocardiograma. Ustedes pueden ponerse el orden que quieran, pero lo ideal es siempre seguir el mismo orden. Primero, para que se les haga costumbre, y segundo, para que nunca dejen nada fuera a la hora de Ya, pues, deja de engordar. El punto 1 de partida es saber si el electro fue bien realizado. ¿Por qué? Porque de repente la doctora lo manda al doctor a que haga un electro y ella se queda acá, no lo acompaña y él trae el electro y se lo entrega. Antes de poder leer el electro, ella tiene que saber que fue bien registrado, porque si no va a leer cualquier cosa. Y como ella no lo acompañó, no tiene idea de si él lo hizo bien o no. Entonces, ¿cómo yo podría tener una aproximación de saber si este electro fue bien realizado? ¿Qué me fijo yo en el electro para decir, sí, fue bien realizado? Que tenga calibrado. Es bueno eso de la calibración, pero cuando te referías a la calibración, ¿a qué te referías? Al estado de la máquina. ¿A qué? Es que optimiza. A la configuración Las de la máquina. derivaciones estén donde tengan que estar. Si no se ve todo así, está mal. Eso es artefacto. Eso obviamente ni siquiera deberían traerlo, porque no tienen los artefactos y lo deben tirar y hacer nuevo. Pero digamos que el electro salió bonito, bien registrado, no hay ni un artefacto. ¿Cómo yo puedo saber que lo hizo bien? Ahora sí lo Si cumplen todas las derivaciones. Al menos las dos cosas que yo tengo que ver, como dicen los doctores, es que en ABR todo tiene que ser negativo y en D1 todo tiene que ser positivo. Entonces, bajo este principio, yo puedo comenzar a leer. Y lo primero que voy a buscar en la secuencia propuesta no es ley, ustedes pueden empezar del final, pero lo primero que yo tengo que buscar es el ritmo. ¿Qué ritmo tiene mi paciente? En base al ritmo, yo puedo calcular la frecuencia, porque si yo no sé el ritmo, no sé qué método voy a utilizar para calcular la frecuencia cardíaca. Luego buscaré el eje eléctrico, luego investigaré los intervalos PR o el intervalo QT, y de ahí en más, todo el abanico de otros. Y cuando se registra el electro, ¿no? Se registra en esta secuencia, ¿no? Ya han visto electro, ¿no? En papel. Se registra tradicionalmente de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. ¿Estamos de acuerdo? Aquí también hay una crítica, porque se dice que este registro no es anatómicamente correcto. ¿Por qué no es anatómicamente correcto? Porque primero para arritmia no importa, porque lo que vea en D3 voy a ver en ABR y lo que vea en ABR voy a ver en BC. Lo anatómicamente correcto está en función de la
paredes o caras del corazón. Y si en este caso que está, el papel se está registrando 3 derivaciones por vez, no hay problema. Pero imagínense que en la mayoría de los hospitales es de un canal, se registra una derivación por vez y por eso el papel es de este tamaño. Si yo tuviera que ver pared lateral, tendría que ir de D1 hasta B6 y me como todo esto. No es anatómicamente correcto. Aquí estoy viendo pared lateral y tengo que irme pared lateral. Pared anterior y volver a pared inferior. Por eso es que los electrocardiógrafos modernos ya nos cambian la secuencia y nos imprimen en un orden anatómicamente correcto, que sería D3 a BF, D2 a BR, B1 a B6, D1 y a B. Nosotros ahí estaríamos viendo pared inferior, pared anteroseptal, pared anterior, pared lateral y pared lateral alta. Entonces tenemos todas las paredes con una secuencia anatómica. ¿Anatómica por qué? Porque la estamos viendo de esta forma. Estamos registrando de manera secuencial en un orden anatómico todas las paredes. Estamos tan acostumbrados al otro que aunque el electro, los nuevos vienen con este registro, uno lo cambia al tradicional, pero se van a encontrar a veces con esto y no es que esté mal impreso ni que el riñón no supo hacerlo, sino que ese es un orden con una secuencia anatómica. Bien, cuando hablamos del ritmo que es normal, que es sinusal, la mayoría se conforma con que solo haya onda P. Y esto es un error. Puede haber onda P y ser una arritmia, no tener ritmo sinusal. Es decir, puede el impulso provenir de las aurículas, pero no ser normal. Entonces, para que hablemos del ritmo sinusal, está implícito que haya la onda P, por eso no necesito ni buscarla, porque si no existe onda P, no partimos. Tiene que existir la onda P. Pero esta P tiene que estar siempre antes del complejo QRS. Siempre tiene que haber un complejo QRS después de una onda P. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y dentro de un ratito, cuando veamos bloqueos auriculoventriculares, van a ver que no es lo mismo. El intervalo entre una P y otra P debe ser regular. Si yo no tengo un compás para medir y tengo una hoja de papel, yo marco una P, una segunda P y una tercera P, y donde sea que lo coloque, van a volver a caer las P. Significa que ese intervalo entre P y P es regular. Esta debe ser pequeñita, debe ser redondeada y debe ser positiva sobre todo en las derivaciones finales de las precordiales. No puede no ser positiva. Sobre todo. ¿Ya? Y tiene que ser negativa porque lo normal es que sea negativa en AV. ¿Cuánto debe medir? Debe medir, ¿cuánto? 0,12. 0.25. La P. Pueden leer los libros. No dice. ¿Cuánto debe medir? Bien, podemos nosotros medirlo o calcularlo en voltaje y en tiempo, pero al ojo la forma más fácil de identificar es que no debe superar los 2.5 milímetros para arriba ni los 2.5 milímetros en tiempo. Si cumple todos estos criterios, recién podemos hablar de que el ritmo es sinusal. Si está ausente alguno de estos criterios, no es ritmo sinusal. Por más que tenga una mega P. Para empezar a tener una mega P ya no es ritmo sinusal. Entonces, tiene que cumplir todos estos criterios. Y es así como ustedes ven este fragmento de electro. ¿No? Electro es siempre y cuando esté en las 12 derivaciones. Esto es un trazado, este fragmento de electrocardiograma, y pueden darse cuenta que el ritmo es sinusal. ¿Sí? Y si vemos todo el electro, pues nos damos cuenta que realmente cumple todos los criterios que vimos hace un momento.
va la otra pregunta. ¿En qué derivación yo voy a buscar la onda P? El guardeo otra vez. En D2. ¿Cuál más? De uno. Pero ustedes no escuchan, ¿no? Lo que ¿qué les dije al principio? Les dije que lo que pasa en una derivación pasa en todas las derivaciones. Entonces, ¿dónde busco la onda P? Donde mejor la vean. No existe de 2, de 3 a ver, a ver, a ver. Es donde mejor vean la onda P. Ahí busca uno y ahí uno lee la onda P. Y aquí tenemos dos ejemplos o dos situaciones en las cuales se ha perdido el ritmo normal. ¿Sí? Se perdió el ritmo normal. Nosotros podríamos hablar, en el caso de arriba, si digamos no tenemos idea de arritmia, podríamos decir que arriba yo veo un montón de ondas P. Pareciera. Y no estaríamos tan Está equivocados. súper regular. Porque por definición la onda P es la despolarización auricular. Y ahí estamos viendo despolarización auricular. Entonces no estamos tan equivocados. Pero como debe registrarse una onda P, y ahí vemos muchas ondas P, ya no se llama onda P, se llama onda F mayúscula. El nombre es F mayúscula. Esta onda F mayúscula es característica de un tipo de arritmia. ¿De qué arritmia? Fibrilación auricular. Del aleteo o flúter auricular. La otra situación es en la que hayan tantas ondas P pequeñitas que no pareciera que están presentes. Y se denominan ondas F minúsculas. Por eso es que cuando se abrevia FA, depende cómo la abrevio, FA con mayúscula, flutter o aleteo auricular. FA con minúscula, fibrilación auricular. ¿No? Si nosotros sacáramos un corazón y lo estuviéramos viendo en la mano, la aurícula, las aurículas en el aleteo estarían haciendo esto. Pero no Normalmente contrario. la aurícula estaría haciendo esto. No contrario. Debería estar contrayéndose como esto. Pero en el aleteo, como la actividad se da en varios puntos a la vez, hace esto. Y por más que se contraiga músculo, no hay efecto de la contracción. En cambio, en la fibrilación auricular, lo que está sucediendo es esto. Son tan pequeños los movimientos que es como que estuviera parada. Cada célula por su lado. Pareciera que está detenida. Pero ¿Esto qué es? Eso es un Flutter, flutter. flutter. Un aleteo auricular sin lugar a dudas. Sin Ustedes lugar pueden a ver dudas. estas ondas F mayúsculas en la derivación, en este caso de 2 lados. Y aquí va otra cosa que les va a ayudar a aclarar en sus prácticas, no de cardiología, de todo. Cuando ustedes auscultan el corazón, ¿se acuerdan que cuando tienen, en semio la han debido haber visto, cuando dicen unos ruidos cardíacos, rítmicos, regulares, normofonéticos, sin soplaudutes, ¿se acuerdan? Sí. Pero decimos rítmico, regular. Y parecía repetir lo obvio, ¿no? Porque si es No es rítmico, igual. es regular. No es igual. No Puede es ser, lo mismo. puede ser rítmico y regular. Pero, ¿por qué? Porque una cosa es que sea normal, un signo regular, que sea normal y que sea, pero regularmente también. Y el ritmo, si estoy ocultando. Puede ser Recuerden una- que puede ser el irregular, ritmo, pero regularmente. el rítmico, ¿sí? Me habla de dónde proviene el impulso. Por eso es que el ritmo, ¿dónde veo yo en el electro el ritmo? En onda P. En la onda P. La regularidad me habla de cómo responde el ventrículo. ¿Y dónde veo yo la regularidad? En el copero puede ser. La distancia. Doctora, en el intervalo RR. Ahora, como dice el doctor, si el ritmo es sinusal, a la auscultación va a ser ruido rítmico regular. Si el electro es un aleteo, va a ser ruido cardíaco
arrítmico Pero regular. regular. Claro. Porque si ustedes ven al ojo, no hay tanta diferencia, no hay tanta variación o variabilidad en el intervalo RR. Es muy pequeño. Hay diferencia, sin lugar a dudas. Si medimos con una regla, va a haber diferencia en esta distancia. Pero a grosso modo, no hay tanta diferencia. Hay más regularidad. ¿Qué es regular? Entonces, es una arritmia regular. ¿Esto qué es? Fibrilación. Fibrilación auricular. Estos son ruidos cardíacos, arrítmicos Irregulares. Porque al ojo me queda claro la variación del intervalo RR. No le queda duda a nadie. ¿Y aquí qué veo? ¿Ritmo sinusal o no? No. A ver. ¿Onda F mayúscula, onda F minúscula? Mayúscula. Ninguna de esas. ¿Qué veo entonces? QRS. Pero, hombre, el QRS va a tener ambos dos, va a Hay tener onda. complejo, va a tener negativo y positivo. No hay onda. Tenemos que volver al inicio. No veo onda P. No hay Está viendo el impulso de otro lado. Yo te diría que en algunos casos veo onda P, pero no es ese el ritmo. ¿Qué ritmo sería este? Ya hemos visto tres ritmos. No es Hemos visto sinusal. ritmos. No es sinusal, sin lugar a dudas. No es sinusal, quedó Puede ser claro. ritmo. Entonces, dijimos que en el ritmo sinusal el impulso viene del nodo, Sinusal. en el aleteo viene de, La aurícula. y en la fibrilación viene de la aurícula también. Podemos discutir después que en realidad viene de la porción ascendente de las venas pulmonares, pero después lo discutimos. Y en este caso, ¿de dónde viene el impulso? Del ventrículo. ¿De dónde? El auricular ventricular. ¿De dónde viene? No habría una reentrada. ¿De dónde viene? El ventrículo es una reentrada. De la otra. ¿De dónde viene? Manrique. ¿Cuál es el ejemplo más claro de una reentrada? De una macro reentrada. ¿De una qué? Una macro Es que está reentrada. viendo, pero es que no hay impulso acá. La fibrilación es una micro reentrada. Pero aquí, ¿de dónde viene el impulso? ¿Viene de las aurículas? Bueno, empecemos. ¿Viene del nodo sinusal? No. ¿De las aurículas? No. ¿Del ventrículo? Puede ser. No. No. ¿Y entonces dónde viene? No sé. Ya no encuentro más estructuras de donde pueda venir el Del septo. Ah, del inicio. Bien. Manrique, esa día. El impulso viene, como en la serie de History Channel, viene de, no es que es alienígenas ancestrales, viene del exterior, viene del exterior del cuerpo. Y eso nos está mostrando esto. Esto de acá se denominan espigas. ¿Alguien está aplaudiendo? Estas espigas nos está mostrando que el impulso eléctrico Ya, pues, viene weón, de vos no soy fuera nada, del weón. corazón. ¿Por qué no dijiste, pues, weón? Viene de una batería que es el marcapaso. Cada espiga es la descarga del marcapaso. Era tan obvio. Ahora vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Partimos en el primero, en lo más sencillo, que sería cuando el ritmo es normal. ¿Sí? Ok. La regla más fácil del ritmo normal es esta regla de 300, 050, 100, 175, hasta aquí es relativamente fidedigno. De aquí en más, ya. Pero teóricamente sigue esa secuencia. Pero es chato. ¿Qué requerimos en este caso? Como la imagen nos dice, necesitamos ubicar un complejo QRS, más fácil identificar una onda R, Es más bonito. que caiga en una línea gruesa. Y buscar o tener la suerte de que el otro complejo QRS caiga sobre otra línea gruesa. Aquí tuvieron la suerte, cayó en una línea gruesa y cae en otra línea gruesa. Entonces yo sé que esto es 0, 300, 150, 100, 75. Fácil. Easy. Y aquí Ahí ya fue. cayó en una línea gruesa, 300, 150, 100, 75,
60. Yo digo acá que la frecuencia cardíaca está entre 60 y 75. ¿Sí? ¿Cómo no? Del 60 llega a 40. ¿Digo eso o no digo eso? Los cuadritos chiquititos. Sí. Se le cae recién. No, ¿cómo voy a decir eso? Si para el electro, para eso le toco el pulso y cuento un minuto. ¿Cómo sé yo qué Otra vez. frecuencia cardíaca es? Lo cuento otra vez. ¿Lo puede contar otra vez? Es creciente. Aquí está 0, Ya. 300, Lo siento. 150, Sí. 100, 75, 60. Está entre 60 y 75 latidos. ¿Cómo yo me aproximo? ¿Cómo me aproximo un poquito más a la frecuencia cardíaca? Divídelo en la mitad. Hay que verlo aquí del electro y dice. Lo que hacemos en este caso es, partimos de lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Es saber que antes tenía 75, después tengo, yo sé que en ese intervalo tengo 15 latidos. ¿Por qué? Porque tengo 75 menos 60. 15. Entonces, yo sé que en 5 milímetros tengo perdido 15 latidos. Entonces agarro y digo, 15 latidos entre 5 milímetros, 3. me va a decir, me va a dar por resultado que cada milímetro esconde 3 latidos. Entonces, en vez de venir para acá, empiezo acá. 60. 63. 66. El promedio o la frecuencia cardíaca aproximada, 66 latidos. ¿Cómo podemos poner la pregunta? ¿Por qué? Porque yo calculé sencillamente que en esos 5 milímetros habían 15 latidos escondidos. Por lo tanto, me dio que cada milímetro me estaba escondiendo 3 latidos. ¿Se entendió? Sí. Fácil, ¿no? Easy. Lo mismo. La otra forma es cuando hay algún congreso de electro o de cardio, ustedes acérquense a los stands y pidan reglas de electrocardiograma. También lo pueden descargar de internet, lo pueden imprimir, plastificar. Nadie les puede criticar si ustedes usan una regla, están hechos para eso. Y la regla nos va a mostrar dónde debemos colocar el punto inicial y de acuerdo a dónde nos queda, nos va a decir la frecuencia cardíaca. No es lo único que nos brinda información, nos brinda muchas más informaciones, pero la regla es útil para eso. Otra forma, bueno, ya cuando se quede la animación no sirve, pero es esto que es el método de 300. ¿Qué significa el método de 300? Yo ubico 2 ondas E, las elijo yo. No hay una disposición ni la mitad ni el super, no. Yo elijo 2 ondas y veo cuántos cuadrados grandes caen dentro de esas ondas E. Y lo único que voy a hacer es Yo sé eso. agarrar una constante, que es 300, y dividir entre el número de cuadrados grandes. 300 entre 3, 100. Muy bien. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca aproximada de este paciente va a ser 100 latidos. El mismo papel, el mismo electro, el mismo segmento utilizado, pero cambio la regla. En vez de usar de constante 300, utilizo 1500, ¿no? Y en vez de dividir entre los cuadrados grandes, lo divido entre los cuadraditos pequeños, que son 16. 1500 entre 16. Qué rapidez. 94. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es 94. ¿Qué cambió? Si es el mismo paciente, el mismo papel. ¿Qué ¿Por más? qué el anterior me dio 100 y este me dio 94? Porque no se Pero este es más exacto. Claro, es más exacto. Porque he mejorado la precisión en la frecuencia. ¿Significa que el otro está mal utilizado? No, porque eso me ha aproximado. Es como cuando ustedes le dicen vayan a tomar el pulso y en vez de estar ahí 1 minuto están 30 segundos y ahora otro más flojo que está 15 segundos y va a cambiar la frecuencia. Era 1, 2, 3 Y latidos. tomando la frecuencia con 5 segundos.
El método más exacto para el cálculo de la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma es el método de los 6 segundos. El método de los 6 segundos lo vamos a ver ahora, que yo registro 6 segundos que equivalen a 30 cuadrados grandes, y lo único que hago es contar la cantidad de ondas R, complejos QRS, que hayan en esos 6 segundos y lo multiplico por 10. Nuevamente, el mismo papel, el mismo paciente, el mismo electro, pero me volvió a cambiar la frecuencia cardíaca. En la primera era 100, en la segunda era 94 y en esta es 90. Lo único que cambia, la precisión. Y probablemente si hubiera una regla de 12 segundos, de 60 segundos, sería diferente también. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar la precisión. ¿Es necesario? No. Pero nos ayuda a mejorar la precisión. Cuando hablamos de una arritmia, el único método válido es la regla de 6 segundos o la regla para flojos de 3 segundos. No podemos utilizar ninguna de las anteriores, porque puedo identificar dónde cae una onda R, pero no sé dónde diablos va a caer la otra onda R. Entonces no puedo estar 300, 150, porque de repente aquí me va a ser 150 y en el de allá va a ser 48. No me sirve. Entonces agarro y utilizo la misma regla. Registro 30 cuadraditos o 6 segundos, cuento la cantidad de complejos QRS y lo multiplico por 10. No me dejaron imprimir 6 segundos, no hay papel, se acabó la tinta. ¿Se imprime con tinta el papel? Sí. No, ¿Con qué? ¿Cómo se imprime el papel de electrocardiograma? con papel. Ya está impreso. Si se cae el papel, ya está. ¿Han visto cambiar la tinta de un electrocardiógrafo? No, se cambia el papel directo y ya viene allá. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo se imprime? ¿Cómo se registra? ¿Y qué hace la aguja gorda? ¿Qué hace la aguja? ¿Cómo se registra? Tenía mucha tecnología. Está buena la iniciativa, pero se tenía un montón. Se registra por calor, es papel termosensible. Se calienta la aguja y donde pasa la aguja, por eso es que los pacientes lo guardan en su billetera y después de una semana todo se ha cambiado. O se ha hecho negro o se hace blanco del todo, porque la temperatura altera el papel. Pero bueno, entonces, por algún motivo no tuvimos los 6 segundos y utilizamos la mitad, 3 segundos. La única diferencia lo multiplicamos por el doble. Nuevamente vamos perdiendo precisión. En los anteriores ejemplos íbamos mejorando la precisión y ahora volvemos a perderla. ¿Me cambian algo la conducta? Porque el paciente tenga 94 o 100 es absolutamente indiferente. Luego vemos el eje eléctrico. Para calcular el eje eléctrico tenemos 4 cuadrantes, ¿no? Un cuadrante es normal y los otros 3 son alteraciones del eje. Patológico, ¿no? Ya lo veremos. Pero al menos son ejes alterados. Para eso yo voy a utilizar 2 derivaciones, ABF y D1. Al cruzar ambas 2, se me van a dividir los 4 cuadrantes. D1, de donde proviene es negativo, donde llega es ABF, donde llega es y donde proviene negativo. Entonces yo tengo que el cuadrante normal va a ser cuando D1 sea Positivo. y ABF Positivo. desvío hacia la izquierda va a ser cuando D1 sea Positivo. y ABF Negativo. desvío a la derecha va a ser cuando ABF sea Positivo. y D1 Negativo. ¿Y cómo se llama este cuadrante? Muerte. Extremo. Ese cuadrante se denomina desvío extremo, no derecha. Quítenle derecha, porque no, si bien probabilísticamente hablando es más probable que haya ido desde la derecha, el término correcto es desvío extremo. Y más correcto todavía es hablar y decir eje indeterminado. El eje indeterminado o desvío extremo implica que tanto D1 como ABF son negativos. Imagínense, si eso estuviera pasando con el corazón, el eje indeterminado significaría que en vez de que mi corazón esté acá, esté acá.
completamente el nivel. Posible que pase. Caso, pero no tiene eso. O es posible en medicina, pero no puede pasar. Ya, vamos para acá. Igual ya se la subí la diapositiva. Pausalo, porfa. Pausalo.